Un guardaparques dedicado desapareció sin dejar rastro mientras rescataba a un ciervo herido en lo profundo del bosque, dejando a sus colegas buscando desesperadamente por la naturaleza salvaje. Pero 48 horas después, un águila comienza a dar vueltas en el mismo lugar exacto durante horas, negándose a irse a pesar de la tormenta que se aproxima. Cuando el equipo de búsqueda finalmente investiga lo que el águila intenta mostrarles, lo que descubren les hiela la sangre y revela una verdad que nadie podría haber imaginado. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando Miguel Ferreira abrió los ojos, despertado por el canto de los jilgueros que anidaban en el olivo junto a su ventana. 12 años como guardabosques en el Parque Natural Sierra de Grazalema habían sincronizado su reloj interno con el amanecer. A su lado, Isabel dormía plácidamente, su respiración rítmica contrastando con la creciente agitación en el cielo. Miguel se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina de su modesta casa en Benamahoma, ese pequeño pueblo blanco que parecía descansar en la falda de la sierra como una paloma. El aroma del café recién hecho pronto despertó a Isabel, quien apareció en el umbral de la cocina ajustándose la bata. «Has madrugado más que de costumbre», comentó ella, acercándose para besar su mejilla mientras él ajustaba su uniforme verde. «Han llamado por un ciervo herido cerca de El Torreón», explicó Miguel, vertiendo café en 2 tazas. «Posiblemente atacado por furtivos». Isabel tomó su taza y miró preocupada por la ventana. Nubes oscuras se acumulaban sobre las cumbres, presagiando la tormenta que la radio local había anunciado. «¿Con este tiempo? La sierra estará peligrosa», advirtió, reconociendo los signos de aquellas tormentas otoñales que convertían los senderos en trampas de barro y rocas sueltas. Miguel comenzó a preparar metódicamente su mochila sobre la mesa de la cocina. Vendas, antiséptico, instrumental veterinario básico, linterna de repuesto, raciones de emergencia. Sus manos se movían con la precisión de quien ha realizado la misma tarea cientos de veces. «Ese animal no sobrevivirá otra noche solo», dijo, mientras comprobaba las baterías de su radio. «Probablemente está asustado, sufriendo». Isabel asintió en silencio. Conocía demasiado bien esa determinación en la mirada de su marido. Las paredes de su hogar estaban tapizadas con fotografías de los rescates más significativos de Miguel. El lince ibérico liberado de un cepo ilegal, la cría de águila imperial que había rehabilitado tras caer del nido, el jabalí rescatado de un lazo furtivo. Pequeñas victorias que celebraban cada noche en el porche, contemplando el atardecer sobre la sierra que ambos amaban. «Al menos lleva el impermeable reforzado», insistió ella, alcanzándole la prenda. «Y por favor, mantén la radio encendida». Miguel se ajustó el cinturón donde llevaba su navaja multiusos, la brújula y el pequeño GPS. Luego se acercó a Isabel y la besó en la frente con la sonrisa confiada de quien conoce cada rincón del terreno. «Volveré antes del anochecer, te lo prometo. Ese animal no sobrevivirá otra noche solo». 30 minutos después, Miguel aparcaba su todoterreno oficial en el inicio del sendero que conducía hacia El Torreón, el punto más alto de la sierra. Las primeras gotas de lluvia golpeaban ya el parabrisas y el viento comenzaba a agitar las copas de los pinos. Comprobó su radio, ajustó su impermeable y comenzó el ascenso por el camino que pronto se convertiría en un torrente de barro. Al mediodía, en la pequeña casa de Benamahoma, Isabel miraba inquieta el reloj mientras preparaba un guiso que probablemente se enfriaría sin ser probado. La lluvia golpeaba ahora con furia contra las ventanas, y las noticias locales advertían sobre posibles desprendimientos en la sierra.
A las 6 de la tarde, con la oscuridad ya cerrada sobre el pueblo y la tormenta rugiendo sin tregua, Isabel llamó a la estación de guardabosques. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número que conocía de memoria. Ramón, soy Isabel. Miguel aún no ha regresado y no contesta a la radio. La voz de Ramón Suárez, supervisor de Miguel, intentó sonar tranquilizadora al otro lado de la línea, sugiriendo que quizás se había refugiado en alguna cabaña forestal debido al temporal. Sin embargo, cuando confirmaron que su vehículo seguía aparcado en el inicio del sendero hacia el Torreón, la preocupación se transformó en alarma. A las 9 de la noche, con la tormenta arreciando, Ramón activó el protocolo de búsqueda y rescate. La Guardia Civil llegó al centro de visitantes, convertido apresuradamente en centro de operaciones. El sargento Martínez desplegó un mapa detallado de la sierra, mientras los primeros voluntarios del pueblo llegaban empapados, pero decididos. Miguel conoce esta sierra mejor que nadie, insistía Isabel, con las manos temblorosas sosteniendo la foto de su marido que acababan de imprimir para el operativo. Algo grave ha tenido que pasarle para no regresar. Mientras el helicóptero de rescate finalmente despegaba con las primeras luces, un guardabosques del equipo de Ramón gritó por radio: «Encontramos algo, vendas ensangrentadas y su cantimplora junto a un precipicio. Hay rastros que indican que alguien o algo cayó por el barranco». Las palabras del guardabosques resonaron como un eco siniestro entre los presentes. Isabel sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en Ramón para no caer. Las vendas ensangrentadas y la cantimplora de Miguel junto a un precipicio confirmaban sus peores temores. Algo grave había ocurrido. El equipo de rescate descendió con cuerdas por el escarpado barranco donde se habían encontrado los rastros. La lluvia, que había amainado ligeramente con el amanecer, dificultaba la visibilidad y convertía la operación en un desafío extremo. Ramón, con guantes de látex, examinaba meticulosamente las vendas recuperadas. «Son del botiquín veterinario estándar», confirmó, mostrándolas a Isabel. «Miguel debió atender al animal herido antes de que ocurriera algo más». En el centro de operaciones improvisado, el sargento Martínez desplegaba un mapa actualizado, marcando con círculos rojos las zonas ya rastreadas y las áreas prioritarias para la búsqueda. Los equipos se reorganizaban para cubrir el perímetro del barranco y posibles rutas de escape o caída. Isabel permanecía inmóvil frente a las radios, rechazando cualquier ofrecimiento de comida o descanso. Sus ojos enrojecidos no se apartaban de los aparatos, como si su atención constante pudiera hacer surgir la voz de Miguel de entre la estática. Por la tarde, varios periodistas locales llegaron a Benamahoma. La desaparición de un guardabosques experimentado comenzaba a despertar interés mediático. Instalaron sus equipos en la plaza mientras entrevistaban a vecinos que regresaban exhaustos de la búsqueda. «Miguel conoce cada piedra de esta sierra», repetían muchos, aferrándose al presente como una forma de esperanza. Un especialista en rastreo señaló a Martínez unas huellas parcialmente preservadas bajo un saliente rocoso, protegidas de la lluvia torrencial. «Estuvo aquí, arrodillado, probablemente atendiendo al animal», explicó, señalando la posición y la profundidad de las marcas en el barro. Al anochecer del segundo día, un equipo forense de la Guardia Civil tomaba muestras de sangre de diferentes puntos alrededor del área donde se encontraron las vendas. Las etiquetaban meticulosamente en pequeños viales que serían analizados urgentemente. Isabel aprovechó un momento de calma para revisar las últimas fotografías en el teléfono de Miguel, recuperado de su vehículo. Buscaba desesperadamente alguna pista en las imágenes más recientes: paisajes, rastros de animales, cualquier detalle que pudiera revelar lo que Miguel había encontrado antes de desaparecer.
Los vecinos de Benamahoma se organizaron en turnos para mantener la búsqueda activa y para abastecer de comida caliente al centro de operaciones. Ollas de sopa, tortillas y termos de café llegaban constantemente, aunque la mayoría de alimentos permanecían intactos junto a Isabel. Ramón y el sargento Martínez, usando potentes linternas, estudiaban meticulosamente las marcas de deslizamiento en el borde del precipicio cuando la radio crepitó con urgencia. Base, aquí equipo 3. Hemos encontrado más rastros de sangre unos 200 metros al oeste del punto inicial. El patrón es diferente al anterior. Repito, el patrón es diferente. Isabel, que escuchaba la transmisión, comprendió inmediatamente la implicación. Había dos tipos distintos de sangre. Una, probablemente, del animal herido, la otra, posiblemente, de Miguel. La noche cayó sobre la sierra mientras los reporteros instalaban equipos de transmisión satelital en la plaza. El titular, guardabosques desaparecido en Grazalema, aparecía ya en las noticias vespertinas de Andalucía, atrayendo la atención hacia el pequeño pueblo blanco. De regreso en casa para cambiarse de ropa, Isabel desplegó sobre la mesa de la cocina todos los objetos recuperados del vehículo de Miguel: su radio de repuesto, la cantimplora abollada, parte de su equipo veterinario, su chaleco oficial. Sus dedos temblorosos recorrieron cada bolsillo, cada compartimento, buscando algo que los demás hubieran pasado por alto. En el bolsillo interior del chaleco encontró un papel doblado y arrugado. Al desplegarlo, descubrió una serie de coordenadas escritas con la letra apretada de Miguel y una anotación: Sector 7, actividad sospechosa. Isabel guardó el papel en su propio bolsillo, intentando descifrar su significado, cuando su teléfono vibró con la llegada de un mensaje. Provenía de un número desconocido y contenía solo 3 palabras que hicieron que su sangre se congelara. Sabe demasiado. Cuidado. Isabel observó el mensaje en su teléfono durante largos segundos, paralizada por la amenaza implícita. Con manos temblorosas, tomó capturas de pantalla antes de dirigirse apresuradamente hacia la comisaría local. El sargento Martínez revisó el mensaje con expresión escéptica, mientras un técnico intentaba rastrear el número de origen. Probablemente algún bromista de mal gusto, comentó, devolviéndole el teléfono. Recibimos este tipo de interferencias en casos mediáticos. No es una broma, insistió Isabel, desplegando el papel arrugado sobre el escritorio. Miguel encontró algo en el sector 7, algo que alguien no quiere que descubramos. Martínez estudió las coordenadas con renovado interés. El sector 7 limitaba precisamente con los cotos de caza privados que rodeaban el parque natural. A la mañana siguiente, equipos con perros rastreadores se desplegaron al amanecer, siguiendo nuevas rutas basadas en la información revelada. El cielo despejado contrastaba cruelmente con la ansiedad que oprimía el pecho de Isabel mientras señalaba en un mapa la ubicación exacta mencionada en la nota de Miguel. Esta zona linda directamente con las propiedades de Joaquín Mendizábal, explicó Ramón a los equipos de búsqueda. Terrateniente, influyente en la comarca, sus cotos de caza son legendarios. De vuelta en casa, Isabel se encerró en el despacho de Miguel. 12 años de meticuloso trabajo conservacionista estaban archivados en carpetas ordenadas cronológicamente. Sus dedos recorrieron etiquetas con fechas y localizaciones precisas, deteniéndose finalmente en una rotulada «Envenenamientos, confidencial». El contenido le heló la sangre: fotografías detalladas de cebos envenenados, trampas ilegales, cadáveres de animales protegidos. Cada imagen incluía coordenadas GPS, fecha y hora. Miguel había estado construyendo metódicamente un caso contra alguien. El timbre interrumpió su descubrimiento. Carlos Ferreira, hermano de Miguel, había llegado desde Sevilla en un todoterreno
cargado con equipamiento adicional. Su abrazo prolongado en la plaza del pueblo atrajo miradas compasivas de los vecinos. «He traído más equipo de rastreo», explicó después de separarse, «y nuestro padre llegará mañana». Ernesto Ferreira, ex guardabosques jubilado, apareció al día siguiente con un vigor que desmentía sus 70 años. De inmediato desplegó un mapa antiguo y desgastado sobre la mesa del centro de operaciones. «Mi hijo no es ningún novato», afirmó con autoridad. «Si está herido, habrá buscado agua y refugio natural. Debemos concentrarnos en estas zonas». Su dedo señaló precisamente varias cuevas y abrigos naturales no marcados en los mapas modernos. Mientras tanto, Alejandro Vidal, periodista de El País, había llegado para cubrir la desaparición. Su interés trascendía el simple suceso. Investigaba conexiones entre la conservación ambiental y los intereses económicos que la amenazaban. Su marido ha estado documentando sistemáticamente delitos ambientales graves, comentó a Isabel tras revisar parcialmente los archivos. Esto va más allá de cazadores furtivos ocasionales. En la comisaría, el sargento Martínez revisaba con creciente preocupación los expedientes de denuncias presentadas por Miguel en los últimos meses. La mayoría aparecían archivadas por falta de pruebas concluyentes, a pesar de la documentación exhaustiva. Isabel, frustrada por la aparente inacción, regresó al despacho para continuar investigando. Bajo una pila de mapas topográficos, descubrió un disco duro externo cuidadosamente escondido. Protegido con contraseña, representaba un nuevo obstáculo y una posible clave. Carlos organizó equipos de voluntarios para explorar las cuevas señaladas por Ernesto, mientras Isabel conseguía que un técnico informático de la Guardia Civil accediera finalmente al disco duro. Las carpetas estaban organizadas meticulosamente, cada una nombrada con propiedades específicas. Finca El Alcornocal, Coto Las Águilas, propiedad Mendizábal. Tu marido estaba construyendo un caso sólido contra una red organizada de crímenes ambientales, confirmó Alejandro Vidal, revisando el material recuperado. Esto podría implicar a personas muy poderosas en la comarca. Desde la ventana, Isabel observó al sargento Martínez recibiendo una llamada. Se alejó rápidamente del grupo, hablando en voz baja mientras miraba nerviosamente a su alrededor. Algo en su comportamiento despertó la desconfianza de Isabel, quien decidió seguirlo discretamente. Ocultándose tras una columna del centro de visitantes, escuchó claramente las palabras de Martínez. «Mantén la calma. Nadie ha conectado aún a Mendizábal con la desaparición, pero el periodista está haciendo preguntas incómodas y la mujer ha encontrado los archivos». Las palabras de Martínez resonaron en la mente de Isabel como una sentencia. El nombre de Mendizábal, aquel poderoso terrateniente, conectaba directamente con los archivos secretos de Miguel. Con el corazón latiendo desbocado, regresó sigilosamente al centro de operaciones antes de que el sargento notara su presencia. Esa misma tarde, Isabel confrontó a Martínez en un rincón apartado del centro de operaciones, sus ojos encendidos de determinación. «¿Quién es Mendizábal y qué tiene que ver con mi marido?», exigió saber, su voz apenas contenida. El sargento palideció visiblemente antes de recuperar la compostura. «Es complicado, Isabel. Joaquín Mendizábal es un hombre con conexiones políticas importantes. Existe una investigación en curso sobre posibles actividades de caza ilegal en sus propiedades, pero no hay nada que lo vincule con la desaparición de Miguel». Insatisfecha con esta explicación parcial, Isabel arrastró a Carlos al ayuntamiento esa misma tarde. Allí, revisaron meticulosamente los registros de propiedad que revelaban las extensas posesiones de Mendizábal, todas estratégicamente ubicadas en los límites del parque natural. Mientras tanto, Alejandro Vidal recorría disimuladamente los perímetros de las fincas mencionadas,
fotografiando con teleobjetivo a guardias de seguridad privada que patrullaban con rifles de alta precisión. Ernesto, que conocía la sierra como la palma de su mano, señalaba indignado sobre un mapa antiguo desplegado en la mesa de la cocina. Estas vallas se movieron 500 metros dentro del parque en los últimos años, gruñó el anciano. Miguel lo denunció múltiples veces, pero nadie movió un dedo. A la mañana siguiente, los habitantes de Benamahoma despertaron con la portada de El País mostrando un titular explosivo: desaparición o silenciamiento. El guardabosques que sabía demasiado. El artículo de Alejandro Vidal vinculaba directamente las denuncias ambientales de Miguel con poderosos intereses económicos locales. Por la tarde, la comisaría local recibió visitantes inesperados. Una familia de excursionistas visiblemente nerviosos que habían tardado en presentarse por miedo a multas por acampar ilegalmente en zona prohibida. Vimos humo cerca del barranco oeste, donde no hay rutas marcadas, explicó el padre, señalando en un mapa un área que no había sido rastreada sistemáticamente. Fue 3 días después de que comenzara la búsqueda. Esta revelación reactivó la esperanza. Nuevos equipos de búsqueda se prepararon inmediatamente con equipamiento especializado para explorar la zona indicada, mientras Isabel intensificaba su investigación personal sobre Mendizábal. Frente al ordenador, descubrió la extensa red de influencia del terrateniente. Donaciones generosas a partidos políticos locales, presidencia de asociaciones de cazadores, inversiones millonarias en desarrollos turísticos limítrofes con el parque natural. En el centro de visitantes, Antonio Mendoza, biólogo del parque y colaborador cercano de Miguel, finalmente accedió a hablar con Isabel y Carlos en privado. Desplegó un mapa confidencial de avistamientos del lince ibérico que Miguel había estado actualizando. Desaparecieron sistemáticamente en las zonas cercanas a sus cotos, explicó Antonio en voz baja. Miguel sospechaba que no era coincidencia. Isabel rebuscó entre los archivos recuperados y encontró fotografías de cebos envenenados meticulosamente documentadas por Miguel. Cada imagen incluía coordenadas GPS precisas, todas en los límites de propiedades de Mendizábal. Al atardecer, un equipo de espeleólogos preparaba equipo especializado para descender por grietas y cimas no catalogadas en la zona donde la familia había visto el humo. Carlos observaba la operación, discutiendo acaloradamente con Martínez. Mi hermano llevaba meses advirtiendo sobre estas actividades y nadie le escuchó, recriminaba, su rostro enrojecido por la indignación. Ahora está desaparecido y seguís protegiéndolos. La presión mediática aumentaba por horas. Varios canales de televisión nacional habían enviado corresponsales que instalaban equipos de transmisión en la plaza, entrevistando a vecinos sobre la personalidad de Miguel y su dedicación a la conservación. En la oscuridad creciente, los espeleólogos descendieron por una grieta estrecha y casi invisible desde la superficie. Sus potentes linternas iluminaron un pequeño espacio rocoso que mostraba signos inequívocos de ocupación reciente. Restos de una fogata improvisada y, lo más impactante, un trozo de tela verde que parecía arrancado de un uniforme oficial. Bajo la luz de las linternas, los espeleólogos fotografiaron algo inquietante junto a los restos de la fogata. Un mensaje tallado toscamente en la roca que decía «M vigilado» y una flecha apuntando hacia la profundidad inexplorada de la cueva. La noticia del mensaje, tallado en la roca, corrió como pólvora entre los equipos de búsqueda. Los espeleólogos documentaron meticulosamente la escena, fotografiando el trozo de tela y recogiendo muestras en bolsas de evidencia selladas. El mensaje «M vigilado» confirmaba los peores temores de Isabel. Miguel no solo había desaparecido, sino que alguien lo había estado acechando. En el laboratorio improvisado,
Un forense de la Guardia Civil examinó el fragmento de tela bajo la intensa luz de un microscopio. Es parte del uniforme reglamentario del Cuerpo de Guardabosques, confirmó levantando la mirada. Y la sangre coincide con el tipo sanguíneo de Miguel. Isabel contemplaba las fotografías de la cueva extendidas sobre la mesa, sus dedos temblorosos recorriendo los contornos del mensaje tallado. Sabía que estaba siendo vigilado, murmuró. Intentaba dejarnos un rastro, comunicarse con nosotros. Una reunión de emergencia se convocó en el centro de operaciones. El sargento Martínez, visiblemente incómodo, presidía la mesa donde también se sentaban Ramón, Carlos, los jefes de equipos de rescate y varios especialistas. Todos estudiaban los nuevos mapas que incluían la red de cuevas recién explorada, planificando una búsqueda más exhaustiva. Antonio Mendoza, el biólogo del parque, esperó a que Isabel saliera de la reunión para abordarla nerviosamente. «Necesito hablar contigo a solas», susurró, guiándola hacia el invernadero del centro de visitantes, un lugar tranquilo rodeado de plantas autóctonas que Miguel había ayudado a catalogar. Bajo la luz verdosa filtrada por las hojas, Antonio extrajo de su mochila un sobre sellado. «Miguel me entregó esto hace un mes, me hizo prometer que lo guardaría en caso de que algo le sucediera». Sus manos temblaban mientras abría el sobre, revelando fotografías de alta resolución. Miguel documentó sistemáticamente estos cebos envenenados, explicó Antonio, mostrando imágenes de trozos de carne tratada colocados estratégicamente en senderos frecuentados por depredadores. Están dispuestos siguiendo patrones de movimiento de linces y águilas. No es caza furtiva común. Es un exterminio calculado de depredadores que afectan a las poblaciones de especies cinegéticas. Isabel regresó inmediatamente al centro de operaciones, irrumpiendo en el despacho donde Martínez revisaba informes. «¿Por qué no se investigó esto cuando Miguel lo denunció?», exigió, arrojando las fotografías sobre la mesa. «Alguien está eliminando sistemáticamente especies protegidas y mi marido lo estaba documentando». Horas más tarde, varios vehículos de la Guardia Civil cruzaban las verjas de la finca principal de Mendizábal, portando órdenes judiciales para registrar las instalaciones. Agentes con guantes y cámaras documentaron meticulosamente cada edificación, centrándose especialmente en los almacenes más alejados. En una cabaña de caza remota, los investigadores descubrieron un pequeño laboratorio improvisado con sustancias tóxicas prohibidas y documentos detallados sobre rutas y hábitos de especies protegidas. Un agente fotografiaba metódicamente cada hallazgo mientras otro tomaba notas precisas. Joaquín Mendizábal, un hombre elegante de 60 años con el rostro curtido por el sol, aterrizó en helicóptero en su finca, visiblemente alterado al observar el operativo policial en curso. Su abogado, llegado en un lujoso todoterreno, intentaba infructuosamente acceder a las órdenes judiciales. Desde una colina cercana, Alejandro Vidal fotografiaba discretamente el operativo con un potente teleobjetivo, mientras hablaba por teléfono con su redactor jefe. «Esto ya no es solo la desaparición de un guardabosques», explicaba. «Estamos ante una trama de corrupción ambiental con ramificaciones políticas importantes». Al anochecer, un visitante inesperado se presentó en el centro de operaciones. Anselmo Vega, un pastor anciano con rostro curtido por décadas de intemperie, esperaba pacientemente mientras su perro Collie aguardaba echado junto a la puerta. El anciano retorcía nerviosamente su gastada boina entre las manos. «Le vi hace unos 15 días», declaró con voz pausada cuando finalmente accedió a hablar. Por la garganta verde. Llevaba algo pesado a cuestas. Parecía un animal grande. Un silencio sepulcral descendió sobre la sala mientras Anselmo continuaba su relato. Había otro hombre siguiéndole a distancia. Llevaba un rifle, se movía como quien caza.
no como los excursionistas, sino como alguien que acecha. Mientras un equipo especial se preparaba para explorar la zona indicada por Anselmo al amanecer, Isabel recibió un paquete anónimo en su casa que contenía el GPS personal de Miguel, y al encenderlo, aparecía una ruta marcada que terminaba en un punto no registrado en ningún mapa oficial, con la etiqueta Fosa. Isabel contempló el GPS de Miguel con manos temblorosas, iluminado apenas por la lámpara de la cocina. La palabra fosa parpadeaba en la pantalla como una acusación silenciosa, marcando un punto remoto en la sierra que no aparecía en ningún mapa oficial. Sus dedos recorrieron la ruta programada, intentando descifrar lo que su marido había descubierto antes de desaparecer. Al amanecer, una reunión urgente congregó al sargento Martínez, Ramón, Carlos y varios especialistas en el centro de operaciones. Todos observaban con expresión grave la información extraída del dispositivo. «Podría ser cualquier cosa», murmuró Martínez, evitando la mirada de Isabel. «Una fosa natural, un accidente geológico o una tumba», completó Carlos con voz tensa. «Debemos partir inmediatamente». Isabel se adelantó, cruzándose de brazos. «Voy con vosotros. Conozco los códigos y métodos de trabajo de Miguel mejor que nadie. Si dejó pistas adicionales, sabré reconocerlas». El equipo partió cuando el sol apenas despuntaba sobre las cumbres. Isabel avanzaba en silencio junto a los especialistas en rescate, cada uno cargando mochilas con equipamiento de descenso, GPS, radios y botiquines avanzados. El tiempo apremiaba. Debían alcanzar el punto señalado antes del anochecer. Mientras tanto, en las oficinas centrales de la Guardia Civil, agentes financieros revisaban meticulosamente documentos incautados en las propiedades de Mendizábal. Un investigador señaló una serie de transferencias sospechosas a cuentas en Gibraltar, coincidentes con fechas de envíos de trofeos de caza no especificados. La expedición avanzaba por terreno cada vez más escarpado, siguiendo exactamente la ruta marcada en el GPS de Miguel. Isabel caminaba en el centro del grupo, sus ojos escrutando cada detalle del paisaje, buscando cualquier señal que su marido hubiera podido dejar. Cerca del mediodía, un biólogo del equipo señaló hacia el cielo. «Mirad eso», exclamó. Un águila real sobrevolaba el grupo, realizando vuelos circulares inusualmente bajos y persistentes. «Es extraordinario», comentó, observando con prismáticos. «Parece estar intentando llamar nuestra atención. Este comportamiento es altamente inusual». El ave continuó acompañándolos durante la siguiente hora de ascenso, manteniéndose siempre visible, como si vigilara su progreso. A media tarde, el GPS indicó que se aproximaban al punto marcado como fosa. El grupo avanzó con cautela hasta descubrir una depresión natural entre formaciones rocosas, parcialmente oculta por vegetación baja. Isabel y los especialistas comenzaron a examinar el área, removiendo cuidadosamente la tierra superficial. Bajo una capa de hojarasca y piedras, encontraron varios contenedores herméticos enterrados meticulosamente. Al abrirlos, descubrieron un tesoro macabro, muestras de tejido animal cuidadosamente etiquetadas, fotografías fechadas y notas manuscritas con la inconfundible letra de Miguel. Evidencia 27. Lince envenenado con compuesto prohibido. Límite norte propiedad Mendizábal. Leyó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Un experto forense examinó preliminarmente las muestras. Estaba creando un caso judicial sólido, explicó, documentando sistemáticamente todos los envenenamientos con fechas, localizaciones exactas y análisis preliminares. Es un trabajo meticuloso y profesional. Mientras el equipo fotografiaba y empaquetaba cuidadosamente las evidencias, el águila continuaba sobrevolándolos, pero comenzó a desplazarse en dirección oeste,
realizando vuelos de ida y vuelta como si marcara un camino. «Parece estar indicándonos algo», comentó el especialista en fauna, siguiendo al ave con la mirada. «He visto comportamientos similares en aves que protegen su territorio o a sus crías. Es como si quisiera que la siguiéramos». Tras una breve deliberación, el equipo decidió seguir la dirección que parecía indicar el águila. Durante la siguiente hora avanzaron por terreno cada vez más difícil, hasta que el sonido de agua corriente comenzó a hacerse audible. Finalmente, tras superar un denso bosquete de encinas, descubrieron una pequeña cascada estacional que, desde cierto ángulo, ocultaba parcialmente una abertura en la pared rocosa. Bajo la luz mortecina del atardecer, dos rescatadores se adentran en la estrecha apertura tras la cascada, y tras varios minutos de silencio angustioso, la radio crepita con una voz entrecortada. «Lo encontramos, está vivo. Repito, Miguel Ferreira está vivo. Está vivo». La exclamación resonó a través de las radios, provocando gritos de júbilo en el centro de operaciones. Isabel se desplomó sobre sus rodillas, las lágrimas brotando incontrolablemente mientras Ramón la sujetaba por los hombros. Después de 32 días de búsqueda desesperada, Miguel Ferreira había sido encontrado. Equipos médicos descendieron apresuradamente por la estrecha abertura tras la cascada, cargando camillas especiales y equipamiento de soporte vital. El acceso era tan complicado que tuvieron que pasar el material de mano en mano a través de la grieta rocosa. Los primeros rescatadores en alcanzar a Miguel quedaron impactados por su estado. Extremadamente delgado, con una barba enmarañada y cubierto parcialmente con lo que parecía ser piel animal. Su pierna derecha presentaba una fractura abierta con signos evidentes de infección avanzada. Isabel, tras insistir hasta la extenuación, fue autorizada a descender hasta la cueva. Al ver a su marido tendido sobre el suelo rocoso, mientras los médicos le insertaban vías intravenosas, se arrodilló a su lado, tomando su mano huesuda entre las suyas, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Miguel, apenas consciente, abrió los ojos brevemente al sentir el contacto familiar. «Me persiguieron», susurró con voz rasposa, casi inaudible. «Les vi colocando los cebos». Los médicos trabajaron contrarreloj para estabilizarlo antes del complicado traslado. La operación de extracción requirió técnicas especializadas de rescate en espacios confinados, con rescatadores asegurando cada tramo del recorrido para que la camilla pudiera deslizarse por los estrechos pasajes de la cueva sin agravar las lesiones. Tras 2 horas de esfuerzo meticuloso, la camilla finalmente emergió a la luz del atardecer. Una multitud expectante, formada por vecinos de Benamahoma y voluntarios que habían participado en la búsqueda durante semanas, rompió en aplausos y lágrimas al ver que Miguel, aunque en estado crítico, seguía con vida. Un helicóptero médico aterrizó en un claro cercano, preparado para el traslado inmediato al hospital de Ronda. Los equipos médicos corrieron con la camilla, mientras Isabel se negaba a soltar la mano de su marido, corriendo junto a ellos hasta que finalmente le permitieron subir al helicóptero. El sargento Martínez, visiblemente conmocionado por el giro de los acontecimientos, mantenía una comunicación urgente con sus superiores a través de su teléfono. «Confirmado, fue un ataque deliberado. Las primeras palabras del guardabosques lo confirman. Necesitamos protección para el testigo». En el Hospital Comarcal de Ronda, un equipo de médicos y cirujanos evaluaba urgentemente el estado de Miguel. La fractura abierta presentaba una infección severa que podría haber derivado en septicemia sin tratamiento inmediato. Mientras tanto, la noticia del rescate desató una tormenta mediática. Decenas de periodistas se aglomeraban en la entrada del hospital intentando obtener declaraciones o imágenes. Alejandro Vidal, con privilegio de primera fila debido a su cobertura constante del caso,
transmitía en directo para los informativos nacionales. Un milagro en la sierra de Grazalema, el guardabosques Miguel Ferreira ha sobrevivido 32 días en condiciones extremas. En la sala de espera, Isabel recibía los abrazos emocionados de Carlos y Ernesto, mientras Ramón y otros guardabosques montaban guardia informal en el pasillo, determinados a no dejar a su compañero desprotegido. Tras 3 horas de intervención, el médico jefe del equipo quirúrgico salió para informar a la familia. Hemos estabilizado la fractura, pero la infección es severa. Las próximas 48 horas serán críticas para determinar si podremos salvar la pierna. Isabel asintió gravemente mientras mostraba al fiscal que acababa de llegar al hospital las pruebas encontradas en la fosa y las notas de Miguel. La investigación avanzaría ahora con nuevo impulso, respaldada por el testimonio inminente de la víctima. Esa noche, Miguel despertó brevemente en cuidados intensivos, reconociendo a Isabel que permanecía junto a su cama. Intentó hablar, sus labios agrietados formando palabras apenas audibles sobre el ciervo, antes de volver a sumirse en un sueño inducido por la medicación. Isabel salió un momento al pasillo para atender una llamada en su móvil. Una voz anónima, metálicamente distorsionada, habló con calculada frialdad. Este asunto puede terminar aquí si todos olvidamos lo de los cebos. Piensa en su recuperación. Esa noche, mientras Isabel finalmente dormía en un sillón junto a la cama de Miguel, 2 hombres con identificaciones falsas intentaron acceder a la habitación del hospital, siendo interceptados por los guardias civiles apostados en la puerta, confirmando que alguien seguía intentando silenciar al guardabosques. El intento frustrado de acceder a la habitación de Miguel disparó todas las alarmas en el hospital. Al amanecer, agentes adicionales de la Guardia Civil se desplegaron estratégicamente en cada entrada y pasillo, verificando meticulosamente las identificaciones de médicos, enfermeras y personal de limpieza. Miguel, aunque todavía débil y conectado a diversos monitores y sueros, había recuperado suficiente lucidez para comenzar a relatar su odisea. Un fiscal y un agente especializado tomaban declaración oficial junto a su cama, grabando cada palabra mientras Isabel sostenía su mano, apretándola suavemente para infundirle ánimos. El ciervo tenía un disparo de precisión en el lomo, explicó Miguel con voz rasposa, pero firme. No era un tiro de caza normal, demasiado calculado. Comprendí inmediatamente que era una trampa para atraerme a esa zona específica. Sus ojos, hundidos pero intensos, se perdieron momentáneamente en el recuerdo mientras relataba cómo había examinado al animal herido, escuchando luego pasos aproximándose sigilosamente. Se había ocultado tras unas rocas, observando a 2 hombres armados, rastreando metódicamente, comunicándose mediante gestos profesionales. Me vieron cuando intentaba evacuar al ciervo herido, continuó. Dispararon sin advertencia. Perdí pie en el terreno resbaladizo por la lluvia y ambos, el ciervo y yo, caímos por el barranco. Isabel escuchaba horrorizada mientras Miguel describía los primeros días tras la caída. El ciervo había muerto en el impacto, pero paradójicamente se había convertido en su salvación. Usé mi cuchillo multiusos para aprovechar todo lo posible, explicó con naturalidad profesional que contrastaba con el horror de la situación. Su piel me protegió del frío, su carne me alimentó. Le debo mi vida a ese animal. Con dedos temblorosos, Miguel señaló en un mapa improvisado los diferentes refugios naturales que había utilizado durante su huida, moviéndose siempre bajo la protección de la oscuridad, temeroso de los hombres que sabía continuaban buscándole. Paralelamente a esta declaración, un operativo coordinado de la Guardia Civil arrestaba a los 2 guardas identificados por Miguel en sus residencias de Grazalema y Villaluenga del Rosario. Ambos hombres, empleados oficiales de las fincas de Mendizábal,
intentaron resistirse inútilmente. En el despacho del juez instructor, el fiscal examinaba el cúmulo de evidencias, las fotografías meticulosas de Miguel, las muestras recogidas de la fosa, sus notas detalladas y ahora el testimonio directo de la víctima. El caso, inicialmente una desaparición, se había transformado en una trama criminal compleja que implicaba a figuras poderosas de la comarca. Agentes especializados en delitos medioambientales registraban simultáneamente oficinas y almacenes pertenecientes a Mendizábal. En un cobertizo apartado, descubrieron un laboratorio rudimentario donde se preparaban los cebos envenenados, junto con documentación que detallaba fechas y localizaciones para su colocación estratégica. La imagen que corrió como la pólvora por los medios nacionales mostraba a Joaquín Mendizábal siendo escoltado desde su lujosa mansión hasta un vehículo policial, su rostro parcialmente cubierto, mientras fotógrafos y cámaras capturaban el momento que simbolizaba la caída de un intocable. Durante un momento íntimo en el hospital, cuando los investigadores se retiraron brevemente, Miguel compartió con Isabel un detalle extraordinario de su supervivencia. El águila me visitaba en las cuevas, confesó con una sonrisa débil. Le daba restos de comida cuando podía. De alguna manera, sentía que me protegía, que entendía mi situación. La investigación se extendía ahora al ayuntamiento local, donde el secretario municipal, tras un intenso interrogatorio, admitió haber archivado sistemáticamente las denuncias presentadas por Miguel durante años. Mendizábal financia las fiestas del pueblo y las campañas electorales, confesó con vergüenza evidente. Las órdenes venían de arriba. Nadie quería enfrentarse a él. Desde su cama de hospital, Miguel observaba las noticias en el pequeño televisor instalado en su habitación. Apretó la mano de Isabel mientras el fiscal de Medio Ambiente anunciaba oficialmente los cargos. Intento de homicidio, delitos contra la fauna protegida, pertenencia a organización criminal. Finalmente, alguien escuchó lo que el bosque estaba gritando. Murmuró con satisfacción cansada. El abogado de Mendizábal convocó una rueda de prensa sorpresa, donde anunció que su cliente estaba dispuesto a negociar con la fiscalía, ofreciendo revelar una red de corrupción que implicaba a altos cargos políticos provinciales a cambio de reducción de cargos, amenazando con salpicar a personas que ahora mismo se creen intocables. La rueda de prensa convocada por el abogado de Mendizábal desató un terremoto político en toda la provincia. En menos de 24 horas, despachos que antes se mostraban indiferentes al caso ahora bullían de actividad, con llamadas cruzadas y reuniones urgentes a puerta cerrada. El nombre de Miguel Ferreira se había convertido en sinónimo de una verdad incómoda que amenazaba con derribar décadas de complicidades silenciosas. En el hospital, un representante del gobierno autonómico solicitó una reunión discreta con Miguel e Isabel. El hombre, enfundado en un traje impecable, eligió cuidadosamente sus palabras mientras sugería manejar el caso con discreción por el bien del turismo regional y la estabilidad económica. Comprendo que han pasado por una experiencia traumática, añadió con falsa compasión, pero quizás podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Isabel, transformada por las semanas de angustia en una mujer de acero, le sostuvo la mirada sin pestañear. La única parte que nos interesa es la justicia. Por las tardes, Miguel se sometía a dolorosas sesiones de rehabilitación física. Su determinación sorprendía incluso a los fisioterapeutas, que observaban cómo aquel hombre de complexión delgada se esforzaba más allá del límite con tal de recuperar la movilidad en su pierna dañada. Necesito volver al bosque, repetía entre ejercicios, el sudor perlando su frente. Es mi vida, mi vocación. 3 días después del arresto de Mendizábal, un hombre de aspecto anodino abordó a Isabel en la cafetería del hospital.
Con sonrisa estudiada y voz suave, deslizó un sobre mientras mencionaba un acuerdo económico generoso que compensaría sobradamente cualquier inconveniente sufrido. Isabel lo rechazó con tal vehemencia que varios pacientes se giraron para mirar. Las noches resultaban especialmente difíciles para Miguel. A menudo despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, reviviendo en pesadillas vívidas la persecución y los días de soledad en la cueva. En esos momentos, Isabel lo abrazaba en silencio, comprendiendo que algunas heridas tardarían mucho más en sanar que la fractura de su pierna. Mientras tanto, Alejandro Vidal continuaba tirando del hilo de la corrupción ambiental. Sus entrevistas con antiguos funcionarios revelaban un patrón sistemático de negligencia deliberada frente a las denuncias presentadas por guardabosques durante años. Era un secreto a voces, confesó un ex concejal jubilado. Nadie quería enfrentarse a los terratenientes. El dinero y los puestos de trabajo dependían de su buena voluntad. Ramón y otros compañeros visitaron a Miguel una tarde lluviosa, trayendo noticias preocupantes del parque. Pese a la investigación en curso, habían encontrado nuevos cebos envenenados en zonas limítrofes. «Alguien está enviando un mensaje», comentó Ramón sombríamente. «Quieren demostrar que ni siquiera esto los detendrá». Isabel canalizó su energía transformadora en una propuesta formal al director del Parque Natural, un programa educativo integral sobre conservación basado en la experiencia de Miguel, destinado a crear conciencia entre los más jóvenes. «Los niños de hoy son los guardianes del bosque de mañana», argumentó con pasión durante la reunión. Desde la ventana de su habitación, Miguel contemplaba diariamente fotografías de la sierra que Isabel le traía, estudiándolas con nostalgia y determinación mezcladas. «Necesito volver», confesaba, «aunque ya nunca podré mirar esos senderos de la misma manera». La vista preliminar en el juzgado atrajo a medios nacionales e internacionales. Los abogados de Mendizábal presentaron una batería de mociones para desestimar evidencias, mientras que el terrateniente permanecía impasible, casi arrogante, confiado en su capacidad para sortear incluso esta crisis. Una mañana, Miguel recibió una carta sin remitente. Al abrirla, su rostro palideció. «Los bosques son peligrosos, los accidentes ocurren incluso a los guardabosques más experimentados». Isabel entregó inmediatamente el sobre a los investigadores, quienes confirmaron que se trataba de una clara intimidación a un testigo protegido. A pesar de las amenazas, Miguel concedió una entrevista controlada desde su silla de ruedas a medios seleccionados. «La verdad del bosque no se puede enterrar», declaró con serenidad, «como la semilla que germina incluso bajo la piedra más pesada». La noche antes de su declaración formal en el juzgado, Miguel recibió una llamada del fiscal informándole que Mendizábal había aceptado un acuerdo de culpabilidad completa a cambio de no revelar nombres de políticos implicados, y mientras discutían las implicaciones, llegó la noticia. Los terrenos de casa de Mendizábal habían sido incendiados misteriosamente, destruyendo potenciales evidencias adicionales. El incendio en los terrenos de Mendizábal pareció marcar el final de una era y el comienzo de otra. 6 meses después, en una mañana fresca de primavera, Miguel Ferreira se apoyaba en un bastón tallado a mano mientras contemplaba el amanecer desde el porche de su casa en Benamahoma. El uniforme verde que vestía nuevamente tras su larga recuperación representaba mucho más que un simple trabajo. Era el símbolo de una vocación que ni siquiera la muerte había conseguido arrebatarle. Isabel salió al porche con 2 tazas de café humeante, colocándose junto a su marido para observar cómo los primeros rayos de sol iluminaban las cumbres de la sierra de Grazalema. «Los arquitectos han enviado los planos definitivos del centro», comentó, entregándole una de las tazas.
quieren tu aprobación final antes de comenzar la última fase. Aquella tarde, sentados en la mesa de la cocina, Isabel y Miguel revisaron minuciosamente los diseños del Centro de Rehabilitación de Fauna Salvaje que se construía en los antiguos terrenos expropiados a Mendizábal, condenado finalmente a 15 años de prisión por intento de homicidio y múltiples delitos ambientales. La transformación de aquel coto de caza privado en un santuario para animales heridos representaba la victoria más tangible de su lucha. Cada instalación había sido diseñada pensando en las necesidades específicas de las especies autóctonas, con especial atención a los depredadores que Mendizábal había intentado sistemáticamente eliminar. Al día siguiente, Miguel realizó su primera visita oficial al sendero donde había desaparecido aquel lluvioso día de noviembre. Acompañado por Ramón, se detuvo un momento ante el precipicio, respirando profundamente antes de continuar. El camino resultaba físicamente exigente, con su cojera permanente, pero cada paso representaba un triunfo sobre quienes habían intentado silenciarlo. La construcción del centro avanzaba a buen ritmo. Voluntarios locales trabajaban codo con profesionales, levantando estructuras modernas perfectamente integradas en el paisaje natural. Lo que antes había sido un símbolo de privilegio y destrucción se transformaba en un faro de esperanza y conservación. Mientras tanto, Isabel había abandonado definitivamente su puesto como maestra para dirigir el programa educativo del centro. Coordinaba un equipo entusiasta de educadores ambientales que desarrollaban materiales sobre la importancia del equilibrio ecosistémico y el papel crucial de los depredadores. No basta con curar animales heridos, explicaba frecuentemente en sus presentaciones. Debemos curar la forma en que la sociedad ve el mundo natural. Una tarde soleada de mayo, Miguel ofreció su primera charla a un grupo de escolares visitantes, mostrando con sencillez pedagógica la cicatriz en su pierna. A veces, proteger lo que amamos tiene un precio, explicó a los niños asombrados. Pero el bosque siempre nos devuelve mucho más de lo que le entregamos. Finalmente llegó el día de la inauguración oficial. Autoridades, periodistas y vecinos se congregaron frente a la entrada principal, mientras Miguel, apoyado ligeramente en Isabel, cortaba la cinta inaugural. Una placa conmemorativa fue descubierta entre aplausos, mostrando la silueta entrelazada de un ciervo y un guardabosques. Los primeros pacientes no tardaron en llegar. Un lince con la pata atrapada en un cepo ilegal, un águila con el ala dañada por disparos, un zorro joven desnutrido. Cada animal rescatado representaba para Miguel una victoria personal contra quienes veían la naturaleza como mero recurso a explotar. En los meses siguientes, el centro estableció colaboraciones con universidades de toda España para investigación sobre métodos innovadores de rehabilitación y reintroducción de fauna salvaje. Isabel coordinaba estos proyectos con la misma dedicación que antes mostraba en sus clases de primaria. Alejandro Vidal, cuya cobertura había sido fundamental para visibilizar el caso, presentó su libro El guardián del bosque en un acto multitudinario celebrado en el propio centro. La obra, que documentaba meticulosamente tanto la odisea de Miguel como la red de corrupción destapada, se convirtió rápidamente en referencia nacional sobre periodismo ambiental. Al cumplirse un año exacto del rescate, Miguel e Isabel subieron laboriosamente hasta el Torreón. El ascenso resultó físicamente exigente para Miguel, pero simbolizaba su victoria personal sobre la adversidad. En la cima depositaron flores silvestres y semillas autóctonas en un pequeño acto privado de agradecimiento. Mientras descendían al anochecer de su peregrinación anual, se detuvieron exactamente en el punto donde todo había comenzado. Miguel contempló el valle que se extendía bajo ellos, bañado por la luz dorada del atardecer. Ese ciervo y yo caímos juntos.
Él murió, pero me dio las herramientas para sobrevivir. Ahora cada animal que salvamos en el centro es parte de su legado. Y cada vez que alguien aprende a respetar el bosque, ambos seguimos vivos en esa lección.